este primer conversatorio con semejante profesores de educación física que nos acompañan, con un recorrido, pero como decía también el profe Di Santo antes, uno le carga de valor a las cosas. Yo creo que el valor agregado al conocimiento y al recorrido que tiene la profesión tiene que ver con la humildad también, con lo que pueden transmitirlo. Entonces, si le vamos a cargar, si somos los que cargamos de valores, creo que me parece que esto es interesante. También lo sumamos a Pablo con una larga experiencia en el tema del básquetbol, del mini básquetbol y en la educación física en general. El tema central de este debate, que lo vamos a hacer ágil y vamos a manejar muy bien los tiempos para poder aprovecharlo, es justamente un debate que hoy se presentó en casi todas las presentaciones y que tiene que ver con esta relación que se establece entre la educación y el deporte, la educación física y el deporte, esta relación, esta tensión, este vínculo, esta posición que tomamos frente a estos dos conceptos. Y fundamentalmente, y lo más importante, lo sumamos al profesor Pisani, que también estuvo con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos a tratar de respetar estos tiempos, vamos a acotar el tiempo, vamos a trabajar, porque el profesor Galazo fue muy contundente con su presentación. Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo para el debate. La intención es poner este eje y este tema en discusión y también conocer la posición de cada uno de los disertantes en relación a esta relación, a este vínculo o no, o tensión o no, o el posicionamiento que tiene cada uno de ellos con respecto a la educación, el deporte o específicamente la educación física, a pesar que el profe Pisani dijo ¿por qué hablamos de educación física esta mañana? Si no aparece también como una contradicción. Y bueno, yo voy a ser de alguna manera quien va a coordinar estos tiempos. En principio, 10 minutos para cada uno para poder posicionarse sobre ese tema. Por supuesto que siempre hay alguna flexibilidad, pero para que todos lo puedan escuchar y para que también las personas que están en el auditorio, digamos, y que tienen alguna otra obligaciones, puedan permanecer y compartir este debate que es para mí muy interesante. Así que, Enrique, si quiere largar usted, ya que quedó cerca del micrófono, después vamos a hacer un cierre, por supuesto, y una reflexión final. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan o tengo la virtud de hablar muy bajo yo? El tema, lógicamente, es muy amplio. Yo quisiera yo cuento lo que hago. Y quisiera contar lo que hago cuando trabajo en escuelas, no en la clase de movimiento de educación física, sino llevando el cuerpo y el movimiento al aula. Los niveles en los cuales he trabajado en distintos países fue entre 1 y 5 años, y después 6, 7 y 8, y algo con el comienzo de lo que era, no sé cómo lo llaman ahora, 13, 14, que es la escuela secundaria. Y en cada lugar he cambiado la forma, pero no el contenido. Lo primero es que el alumno, cuando entra al aula, nunca debe encontrar la misma disposición. El segundo es que nunca están uno detrás de otro y en fila. Siempre están en círculo. Y la tercera es, en cuanto a las habilidades, y aquí para no entrar en un tema así, de lenguaje, lo que yo uso es que capacidad es el potencial, habilidad es la expresión del potencial. O sea, potencial tienen todos, pero los niveles de habilidad que pueden mostrar basado en ese potencial hace la diferencia, lo cual no quiere decir que sea uno mejor que el otro, sino es uno diferente al otro y punto. Si uno observa los movimientos evolutivos del nacimiento, estoy hablando de un parto a término y natural,
porque si hablamos de partos cesarianos o de partos prematuros, ya ahí la cosa cambia. Una de las maneras de ver la evolución del ser humano es el dominio de las proporciones. ¿A qué llamo proporciones? El bebé cuando nace, puesto boca arriba, encoge las piernas, en el sentido que pone los muslos más o menos a 90 grados, la parte baja de la pierna más o menos paralela al piso, y con los brazos hace lo mismo. Ya sea por sonido o por el momento que empieza a utilizar su visión, aunque no reconozca la característica, pero ve luces, ve cosas diferentes, el olfato, porque siente a la madre por olfato, y empieza a mover la cabeza a izquierda, hace un contraequilibrio con la pelvis a derecha, lo cual le permite tener un movimiento de oscilación que es como un bote en el mar. Lo que está haciendo, se está preparando para ir de costado. Ahora, como está mirando hacia arriba y empieza a hacer un mapeo a derecha o izquierda, está construyendo lo que llamamos en movimiento el horizonte absoluto. El horizonte absoluto, si uno va en avión, lo tiene el aviador con el giroscopio, que tiene una línea y ve que el avión, las alas del avión, una se pone arriba, otra abajo de la línea, mientras que si uno está en el avión, ve que la tierra se le viene encima. O sea, eso ubica al piloto, aparte hay grados, etcétera, etcétera, que en base a ese horizonte absoluto conoce su orientación en el espacio. Y la orientación espacial es uno de los elementos fundamentales para la relación con el exterior, ya sea leer o escribir, si pongo las habilidades básicas. Eso ya lo está construyendo el bebé. Cuando el bebé va boca abajo, levanta la cabeza, porque está buscando ese horizonte absoluto. Hay veces que el bebé llaman que no tiene control cefálico, y en realidad no tiene nada que ver ni con el músculo ni con el control cefálico. Hay un elemento que es el hueso púbico, que forma parte del pie púbico. No me voy a poner a hablar de eso porque entonces sería una historieta de 1 hora y media. La presión de ese hueso en el piso, donde rueda y va hacia los pies, hace que un movimiento en sentido contrario y de igual dimensión vaya hacia la cabeza, y ahí levanta la cabeza, no la levanta desde el cuello. De ahí el bebé pasa a volver al costado y a sentarse, y se siente de una manera muy particular. Nunca levanta la cabeza, siempre hace transferencia de peso y pone ambas piernas para un lado, en lo que se llama el sentarse de costado, lo cual lleva una pierna a rotación externa y otra a rotación interna. Pero lo hace para el lado donde la preferencia visual existe, entonces hay campos visuales en el horizonte. De ahí pasa boca abajo y comienza con el reptar. El reptar es una actividad de empuje, pero el bebé está apoyado, como logró antes el ponerse lo que llama posición de esfinge, que es levantar la cabeza, pone los brazos hacia adentro, empuja con las piernas, transfiere el peso al brazo y el brazo le hace esto levemente. Esto es la base del escribir. El bebé mira adelante. El hecho de hacer ese movimiento que la organización se llama homolateral, de mover la cabeza, es una cosa que inventaron los adultos. El bebé no se mueve así. Entonces, y tampoco empuja con el pie al comienzo, sino que aprieta la rodilla, rueda la cadera, extiende la cadera y transfiere el peso sobre el brazo, y todo lo hace en rotación. Por lo tanto, va del movimiento que iba de cabeza a coxis en el moverse como un botecito a de rodilla a codo pasando por eso, lo cual implica que comienza lo que llaman coordinación oculomanual, que nunca entendí lo que era, pero bueno, le pusieron ese nombre. De ahí pasa al 4 patas, donde mira adelante, pero el 4 patas es un movimiento de alcance. El escribir y el leer es un movimiento de alcance. Y para prestar atención a lo que le están diciendo, tiene que alcanzar con los ojos, para eso utiliza ese horizonte. Adaptado, no es lo mismo hacer rolar a un nene de 1 año, de 2 años, que a un chico de 15.
se puede hacer sentado, de distintas maneras. Son momentos que no duran más de 3 minutos a 4 minutos por clase. Y de ahí empieza la parte, digamos, cognitiva. Entonces, todo el mundo entiende parte cognitiva con el aspecto intelectual. O sea, estudiar, hacer cuentas, lo que fuera. Pero cognitiva viene de conciencia. Y la toma de conciencia del propio cuerpo, y esto es una ley del enfoque somático del movimiento, implica conexión con el interior de uno. Mejor sea la conexión interna, más fácil va a ser la conexión externa. Por lo tanto, primero hacer sentir, no saber, los movimientos, cómo viaja el movimiento en el propio cuerpo, y no tienen por qué saber los porqués, y después pedirle la atención hacia afuera. Y de ahí podemos ir a lo que quieran, a la universidad, a lo que quieran. Pero primero la conexión hacia adentro, luego la conexión hacia afuera. Para hacerla corta, el trabajar por las proporciones que me muestra el ser humano en su evolución, siempre y cuando sea un parto típico, a mí me ha dado mucho resultado en facilitar las tareas de las maestras. Y por otro lado, al centrarse el niño, el adolescente en su propio cuerpo, parte de sí hacia afuera. Y la última frase es: si vas a decir algo, ponele el cuerpo detrás. No que la palabra no salga de la boca y tu cuerpo, o sea, vos, no estés detrás de la palabra. Y si vas a dar la mano, da toda la mano, no la del pescado muerto. Bueno, la corto ahí. Gracias. El orden. Pablo. Así como seguimos el orden cronológico, entonces. Muy breve. Qué lindo. No, la verdad estaba muy concentrado en lo que decía Enrique. Por lo tanto, podría haber muchas cosas para decir, pero se me está viniendo a la cabeza algo. Yo tengo una hija que es médica. Hace medicina familiar en los barrios marginales de Córdoba. Decidió hospital público. Por lo tanto, hace guardias y trabaja con, podríamos decir, la realidad más extrema. Mi hija no hace ejercicio, heredó genes hipocinéticos. Ella, no hay ningún problema, no hay para condenarla, pero me cuesta mucho hacerle hacer gimnasia. Bueno, aquí que siempre charlamos y me cuenta de lo que le toca vivir día a día en el dispensario, en el hospital, y un día, muy a pesar de que casi no sabe lo que hago, sabe muy poco, viene con una sentencia que me dejó boquiabierto. Me dice: papi, ¿sabes que en el fondo de toda la marginalidad que me toca atender día a día, hay un problema de conciencia corporal? ¿Cómo? Le digo: a ver, explícame, si vos no haces gimnasia, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, papi. En el fondo, atrás de toda esta subordinación, hay un problema de conexión íntima con el propio cuerpo. Son extranjeros habitando el propio cuerpo. Me dejó helado, muy a pesar de que ella no tiene experiencia con el movimiento, no estudió educación física y sabe poco hasta de lo que me dedico yo. Por lo tanto, no hay mucho más, o podría haber mucho para agregar, pero coincido plenamente en esto de hacer de lo que sucede objeto de la acción de cognición. Como el tercer libro de Damasio, Sentir lo que sucede, el segundo. El tercero es En busca de Spinoza y el cuarto, El cerebro que creó al hombre. Por lo tanto, me parece que también quizás en este objetivo de hacer de lo que sucede objeto de la acción de conocer, en un marco que no niegue nada, ni siquiera negar la biología, partiendo probablemente del puro sentir, pero luego llegando a una conciencia mucho más profunda que implica la relación entre concepto
kinestesia e imagen, podríamos tener realmente una plataforma no solamente de la construcción de un ser humano mejor, sino también de una sociedad mejor. Bueno, una vez más agradecimiento a todos los que están presentes, porque estamos frente a héroes. La cantidad, la oferta de un shopping aquí al lado debe ser tentadora, y sin embargo están acá escuchándonos, así que nuevamente un agradecimiento. La reflexión que yo tengo es en realidad a partir de... Yo trabajo hace 25 años en el alto rendimiento, o sea, como yo les decía, viviendo el sudor ajeno, tratando de año a año no repetir lo mismo, o sea, que no sean 25 años de lo mismo, sino año a año remodelándome como docente. Y es mayor la tarea docente en el alto rendimiento que la tarea de instructor de técnicas o instructor de planes de trabajo en función de la performance. Y es más placentero. Y aparece a partir de, como decía esta mañana Enrique, si no hay error no hay aprendizaje. Si yo no tuviese jugadores malos, tuve mucho más jugadores malos que jugadores buenos, no hubiera ido a los procesos de reflexión, que son los que te hacen ponerte a trabajar en nuevas formas. Y resulta que esas nuevas formas están absolutamente en el rendimiento, están relacionadas con las etapas tempranas, más que con lo que hice el último tiempo. O sea, no relacionados con lo más frecuente repetido últimamente, sino con cosas que se tendrían que haber hecho en etapas de mayor sensibilidad. Hoy, así como Martin en su momento planteó la teoría de las fases sensibles, yo creo que desde el punto de vista cognitivo habría que agregar fases sensibles a diferentes momentos de la vida, porque si no después se notan en el alto rendimiento o cuando una persona hace actividad física con planes competitivos, en aquellos alumnos que no hacen bien las cosas, y te obligan o te llevan de alguna manera a esta reflexión. Una cosa más relacionada con esto, que es el hecho de que hablar de performance, hablar de técnica, hablar de hábitos, hablar de automatismos, no necesariamente es una mirada conductista o mecanicista de la educación. Que yo permanentemente vuelvo a aspectos de cómo enseñar las cosas por deficiencias en mi formación, que fue mucho más biologista que lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza. De hecho, nunca trabajé en escuela, pero noto la necesidad de volver a rehacerme a partir de la enseñanza. Enseñanza que lleva automatismo que luego debo de romper, para que el tipo tenga capacidad de volver a crear, que es lo que ocurre en la mayoría de los deportes y que es lo que le va a ocurrir ahora cuando ustedes tengan que cruzar la calle. No son situaciones cerradas, son situaciones abiertas, y creo que a partir de que uno aprenda a convivir con el entorno, a tomar decisiones, a percibir, a que hayan fomentado en vos el percibir, uno termina conviviendo mejor con todas las cosas que lo rodean. Por eso insisto en que al final, en todo esto que es el alto rendimiento, me encuentro con que si me cruzo mañana a David Nalbandián y me lo cruzo en un gimnasio, me pongo contento de que el tipo todavía tiene el hábito de cosas que venía haciendo con sufrimiento, no siempre con pasión, muchas veces con dolor, y sin embargo es un tipo que agradece a las cosas que hizo y que hoy considera que la actividad física cumple un rol importante en su vida. Eso tiene que ver no solo con los procesos del último tiempo, sino con haber tenido una educación física en donde el tipo tenía que llevar adelante los programas y los proyectos que le presentaban sus profesores. De hecho, un gran atleta en base a una formación de la escuela que me permitió trabajar y orientarlo hacia el alto rendimiento. O sea que finalmente no tenerle miedo a algunas palabras que parecen estereotipadas, que sin embargo están presentes en absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos. Hablar de economía del movimiento, hablar de automatismo para luego poder crear, para poder tomar una nueva decisión, hablar de someterse a procesos que te obliguen a percibir para luego creerte que decidiste con libre albedrío, son cosas que a partir de la educación física seguramente se pueden fomentar. Solo eso. Bueno, buenas tardes. Como dijeron hoy, le dejaron la varilla alta. Yo primero me voy a presentar. Yo soy de acá cerca, de Pergamino. Primero felicitarlo por la hermosa ciudad que tienen.
de la cual tengo solamente 4 o 5 recuerdos. Estuve más de 30 años sin venir a Rosario, porque generé mi vida hacia Buenos Aires. Para los que son antiguos como yo, mis únicos recuerdos con Rosario son 2 operaciones de fractura de tabique en la clínica Merizo, que mi vieja me traía con el compromiso que me llevaba a pasear a la Favorita y a comer la copa La Fragata en la... Te está diciendo mi edad, tengo 54. Mis otros 2 recuerdos son un poco más cercanos. Soy de Pergamino, soy de Douglas. El triunfo con Central y haberle llenado la tribuna a Newell's un día lunes cuando ganamos el segundo ascenso. Todos los recuerdos que tengo nada más con Rosario. Y me quedé impresionado de lo linda que está la ciudad. Agradecerle a la organización que me haya invitado. Remarcar el hecho que no es normal que una provincia, una ciudad, un estado, en cualquiera de sus estamentos, quiera pensar un programa a 10 años, porque muchas veces los políticos no les interesan planes a 10 años, a 20 años, porque dicen, yo después no voy a estar. Entonces es raro que lo hagan. Cuando vi los lineamientos me llamó mucho la atención y me pareció fantástico. Y yo voy a tratar de centrarme en la propuesta de Pablo, que era la relación escuela-club. En mi caso, soy jubilado de Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un régimen diferente a Santa Fe, con 50 años de edad y 25 de antigüedad, o 53 y 28, 55 y 30, te podés ir a tu casa. No soy así jubilado de la universidad. En la universidad sigo trabajando en el CENAR, en la licenciatura y en la maestría, pero hice todo el camino, Profesor de 20 años de jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria y club. Y en esta relación que preguntaban de escuela y club, varió bastante mi forma de pensar. Desde que me inicié en educación física, yo me recibí en el INEF en Buenos Aires, habiendo empezado mi profesorado mis primeros 2 años en época de dictadura, y hice toda mi secundaria en época de dictadura, lo cual te da una forma de pensar didáctica diferente. Con el tiempo di clase de una forma, que fue la forma que me enseñaron, que esa es a veces mi preocupación, cuando todavía algunos dinosaurios siguen a los profesorados enseñando como les enseñaron. Entonces los que van a salir de egresados van a seguir replicando el modelo con el que a ellos le enseñaron. Entonces, por más simposio y documentos técnicos que hagas, si no reciclar a los profesores, el producto final va a seguir siendo el mismo. Yo hice, como Mario, licenciatura en Ciencia de la Educación, y fue una materia, la hice en la Universidad Nacional de La Pampa, una materia que me cambió la forma de pensar, que era teorías del aprendizaje. En realidad, yo la única teoría del aprendizaje que me habían enseñado en mi formación en el INEF era la teoría del refuerzo de Skinner. Si la rata encuentra la salida, le doy azúcar; si no encuentra la salida, le doy una descarga eléctrica. Era el premio o el castigo. Al ver que había otras formas de ayudar a aprender, fui modificando mi forma de dar clase y mi concepción de lo que debería ser la escuela. Yo tengo 2 ideas totalmente diferentes de lo que es el deporte escolar y el deporte federativo, que deberían en algún punto tener encuentros, pero que creo que el deporte escolar tiene que cumplir algunas funciones que no necesariamente cumple. Es la primera vez que comparto mesa con Mario. Las veces que lo he escuchado de otro tema, no de lo que habló hoy, y yo soy medio mal hablado. Y dije, puta, parece que hubiéramos estado charlando antes, porque yo tengo la misma idea de que la educación física en la secundaria debería quitarnos el trabajo a los personal trainers. Un chico, cuando termina la secundaria y pone un kiosco, sabe redactar una carta, sabe hacer una contabilidad mínima, sabe hacer gestiones ante un municipio, pero no sabe
hacerse su propio entrenamiento, aunque sea para la salud, necesita recurrir en otro. Y entonces ahí empiezo siempre con mi análisis de que algo mal hicimos los profesores de educación física, porque cuando yo iba al jardín, a la sala de 3, 4, y tocaba la campana, no sé cómo es acá, nosotros en Provincia de Buenos Aires los tenemos que ir a buscar a la sala, cuando ven la figura del profesor, es una estampida que nos llevan puesto de la alegría que tienen en educación física. Primero, segundo, tercer grado, los esperamos en el patio y todavía son 5 minutos que dan vuelta como si hubieran pateado un hormiguero de alegría porque hay educación física. Cuarto, quinto y sexto, ya tengo que empezar a buscar alguno, que no, que este se sienta, que el otro, ya perdimos adherencia. Secundaria le tengo que mandar un remis a la casa para que vaya y te dicen normas de evaluación. Vino, está aprobado. Ya con eso me alcanza, porque ni siquiera van. La educación física es contraturno fuera del ámbito escolar, en parques, en cualquier lugar, no es en la escuela, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. Entonces, durante mucho tiempo me puse a pensar qué es lo que llevó a ese chico que tenía un interés bárbaro en moverse, a que no quiera saber nada con la hora de educación física. Por otra parte, después tenemos el problema de que yo voy a utilizar el término como que vos dijiste que no se utiliza, que era el del sedentarismo. La gente que no se mueve y que trae enfermedades crónicas no transmisibles aparejadas. Y vos decís, ¿y de dónde viene? Y yo, en mi modesto análisis, tengo claro que la mayoría de los que no se mueven porque tuvieron una relación traumática con el deporte de chico. Y principalmente cuando en la escuela, en lugar de dar actividades deportivas que sean accesibles a todos, que esa es la función de la escuela, democratizar el conocimiento, la maestra de matemática no da matemática solamente para los que compiten en las Olimpiadas Matemáticas, da matemática para todos. Bueno, los profesores de educación física en muchísimos casos somos los más discriminadores que pueda haber de la escuela, porque damos actividad solamente para los buenos y hábiles, incluso en el entrenamiento, en un deporte de equipo. Tratamos de que la regla, como pasa en el básquet, no me pongan que todos tengan que jugar un cuarto obligatorio, porque me obligan a enseñarle a los malos. Entonces, con 6, 7 jugadores buenos arreglo el equipo. Esta tendencia de que el chico sufre la pasada por la educación física se ve mucho más patente cuando en algunas escuelas secundarias no hay educación física, hay solo deporte. Entonces tiene que elegir, vas a vóley, a softball o a hockey. Y van a deportes que demuestran su torpeza motora. Entonces seguramente nadie va a querer ir a un lugar donde demuestren que es torpe. Eso lleva a que empiezan a no concurrir a las clases de educación física, a no adherirse al programa de actividad física y a que tengamos después un grupo sedente impresionante. Por otra parte, vos me decís, yo como buen turco soy charlatán, vos me decís cuándo me tengo que centrar. El tema de la competencia intercolegial como el leitmotiv de ser la escuela más importante, también adolece de problemas. Primero, nadie piensa en las escuelas de la parte suburbana que tienen 100 alumnos y tienen que competir con las ex escuelas normal, nacional, comercial que tienen 1.500 alumnos. Entonces, en una competencia deportiva de deporte de equipo, a la hora de competir no lo hacen en igualdad de condiciones ni a palo. Por eso para mí las escuelas tendrían que competir de acuerdo a su densidad demográfica. Segundo, hay profesores que en Provincia de Buenos Aires ahí están los torneos bonaerenses que deben ser parecidos al Santa Fe Juega, solamente que hay categoría federado y no federado. Por ser campeones del no federado, no hacen traspaso de jugadores a las categorías federadas. Solamente por el bronce personal del profesor de colgarse una medalla de campeón de básquet no federado, que es un deporte de cuarto orden, y que lo único que genera cuando termina quinto año son egresados sedentes. Porque si vos haces un estudio
¿Cuántos chicos del deporte no formal, cuando termina la secundaria, continúan la práctica deportiva? Te vas a encontrar con que más del 90% no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque les falta la práctica deportiva federativa, que incluye la preparación física, el compromiso de que tenés partido casi todos los fines de semana y un montón de variables que el deporte federado tiene que el deporte escolar no tiene. Estoy diciendo que no tiene que haber deporte escolar, ¿no? Estoy diciendo que debe haber deporte escolar que le permita a todos los integrantes del colegio representar a la escuela, porque todos tienen el mismo derecho. Lo que pasa es que la mayoría de los profesores, cuando viene el intercolegial de básquet, fútbol o handball, preguntan quién va a handball al club, quién va a fútbol al club, quién va a hockey al club, y el resto minga. Pareciera que no tuvieran derecho. En realidad, yo siempre pienso no en los buenos. He tenido la suerte de tener hijos que son buenos deportistas, es decir, siempre han jugado. Será la suerte de que el papá jugó bien, que mi abuelo jugó bien y que mi viejo jugó bien. Difícilmente de dos padres que han sido buenos deportistas, los hijos al menos genéticamente no sean buenos. Si son dos padres, como a veces te viene el papá que te presiona de que el nene tiene que ser bueno, pasa mucho en el tenis. Yo tenía un papá, un gringo de acá de Arrecifes, de muchísimo dinero, que decía que el hijo iba a jugar en Wimbledon. Iba a jugar en Wimbledon. Y yo era preparador físico y lo que en el ambiente sabían que tenía dinero y entonces enseguida rápidamente iban a decirle yo en un mes se lo dejo de saque y re. Y vos decís, es imposible que sea saque y re. Y no, entonces al final tenía que terminar hablándole de genética animal, que era de lo que entendía. Decirle, vos un caballo carro, tu señora un caballo carro. Los dos son obeso, dilipémico, pie plano, sedente. ¿Vos pensás que va a salir un caballo árabe de carrera? Si sale, no es tuyo. Es la única forma de que lo entiendan. Por eso, creo, y voy tratando de centrarme en lo que me pidieron, que debe haber una relación entre deporte y escuela, pero teniendo claro que en la escuela todos tienen que poder jugar. Que no necesariamente tiene que haber tabla de posiciones. No hablo de tanteadores, porque el tanteador los chicos los llevan igual. Y si no lo llevan los chicos, hay un padre sentado en la tribuna que viene con una libreta y le dice, ganaron 34-14, vos hiciste 12, fuiste el mejor. El problema no es el tanteador ni el problema de la competencia, el problema es el uso que hace el profesor del tanteador y de la competencia. Finalmente, hace mucho tiempo yo pensaba cómo cambiar esta forma de enseñar. Mi papá no tenía estudio. Mi papá era árabe, era sirio, nació en Siria. Como buen turco decía Banuelo, no pronunciaba ni la ñ ni la b. Mi única imagen de mi papá de aprender a leer, aprendió a leer leyendo el diario La Nación, sentado en el patio, y era domador. Un día me preguntaba siempre por mi trabajo, que es la cosa que más extraño que no esté, y le decía, tengo un jugador que las canas que tengo me las sacó él. Es zurdo, pero entra con los pies con paso derecha. Cuando entra por la izquierda, entra con paso zurdo. Hace todo exactamente al revés. Y hay días que te da gana, como le ha dado a todo el mundo, de darle un puntín tipo Kempe. Y mi viejo me dijo, un día me dice, ¿vos viste cómo yo domo los caballos? Le digo, sí, tienen los ojos tapados. Me dice, no, antes que eso. Dice, antes de que yo me suba al caballo y tiene los ojos tapados, yo lo acaricio y hablo con él, para que reconozca que soy yo. Una vez que me gané la confianza y el caballo afloja los bastos, me subo, le saco la tela que le tapa la vista y una vez que me gané la confianza, lo espueleo. Me estaba diciendo el viejo, aquel que tiene la suerte de haber leído mi artículo La pedagogía de la caricia, que de eso se trataba, que a la hora de enseñar a los chicos hay que ayudarlos a aprender y que nadie responde bien
ante el maltrato y demostrar la falta de conocimiento. Eso mi viejo decía, eso hace el puercoespín. El puercoespín, cuando vos lo vas a atacar, lo primero que hace es levantar las púas. Bueno, para mí no hay problema de educación, no hay problema de biomecánica, no hay problema de genética, no hay problema de fisiología, todos saben de eso. Parafarseando a Bill Clinton, que dijo la economía estúpido, para mí el problema del deporte escolar es la pedagogía estúpido. Ese es el problema para mí principal. Bueno, en realidad, para hacer una síntesis no solamente de este conversatorio, sino también de todo lo que se escuchó en el día de hoy, creo que la mejor síntesis es decir que estamos frente a un paradigma de la complejidad, donde no hay una sola mirada acerca de la educación, del deporte, de la educación física, sino que hay múltiples miradas. Y en esa complejidad, si nosotros nos quedamos en la tensión que genera la complejidad, podemos vaciar de contenido la educación física, que por ahí es el riesgo que podemos correr. Pero dentro de la complejidad también hay puntos de encuentro, porque en todas las charlas que escuchamos hoy hay puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro en la etapa sensible, hay puntos de encuentro en la educación somática y su aplicación en la evolución del niño y del joven, pero también en el alto rendimiento. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en las contradicciones, podemos pensar en las tensiones, pero también podemos pensar en las coincidencias. En general, cuando yo comparto una mesa grande con los 24 secretarios de deportes de nuestro país, de cada una de las provincias, uno de los inconvenientes que plantean en la gestión es la falta de articulación con el sistema formal de la educación y de la educación física en particular. Con lo cual, no se están aprovechando la sinergia que tienen las dos áreas para potenciar la política pública y que de alguna manera se cumpla lo que ustedes dijeron, de que del derecho al deporte, del derecho a la educación física, del bienestar de la gente, de la calidad de vida y finalmente del entrenamiento deportivo para aquel que quiera ser deportista de alto rendimiento. Entonces, a partir de, creo que es una fortaleza con muchos inconvenientes que se pueden dar en la práctica, en la coordinación, pero que de alguna manera este Congreso también es la síntesis de esa articulación entre áreas que no están en el mismo ministerio, sino que están en diferentes ministerios. No necesariamente por estar dentro de un ministerio se puede coordinar y planificar mejor la política pública o la política de articulación entre la educación física y el deporte escolar. De cualquier manera, también este Congreso es para que en el trabajo en comisiones que se hizo hoy, que se va a repetir mañana, se pueda hablar del proyecto, se pueda hablar del plan, se pueda hablar de los programas, se pueda interpelar, se pueda proponer, se pueda discutir, se pueda cuestionar. Porque es la única manera, porque todo esto lo estamos construyendo entre todos. Y por eso hoy podemos tener un congreso de 3.500 profesores de educación física que se juntan, primero nos encontramos y después ponemos una agenda de trabajo. Y de esto va a haber conclusiones también. Entonces, a mí me parece que hay diferentes paradigmas, o si queremos, para hacer una síntesis, estamos en un paradigma complejo. El profesor Ricardo Caruso mañana en la exposición o en el conversatorio de políticas públicas va a dar cuenta de cuál es la planificación que estamos llevando adelante, donde, sin perder la especificidad de cada una de las áreas, porque está el deporte duro, el deporte federado, el mediano rendimiento, el camino, la educación física y lo curricular, la discusión, la primaria, la secundaria, la formación docente, existen programas de intersección, de trabajo en conjunto y donde podemos potenciar y poder llegar a mayor cantidad de personas. Para que un programa o para que una acción tenga características de política pública, tiene que tener dos indicadores que son muy claros. Primero, evaluar a cuántas personas le llega esa propuesta, en función de la escala de la población que estemos hablando, en este caso una provincia.
Y segundo, cómo se distribuye en el territorio. Porque si todas esas personas viven en Rosario, porque tiene 1 millón de habitantes, tampoco es válido ese indicador si no se distribuye en el territorio y en cada una de las comunas y de los municipios de manera diferente y atendiendo a esa particularidad. Ahora bien, todo esto es enunciado, los paradigmas, la complejidad, la planificación conjunta, la interacción, son muy buenos enunciados, pero esto tiene que llegar a la gente. Tiene que haber chicos, jóvenes, adolescentes que tengan impacto de estas políticas, porque si no, son todos enunciados. Y yo quiero compartir con ustedes esta imagen, porque esta imagen tiene nombres y apellidos. Ustedes están viendo ahí a 3 deportistas que hoy son deportistas, algunos son deportistas muy jóvenes que están en un proceso, ya están en el deporte federado, y una de las deportistas, como el caso de Yanina Martínez, fue nuestra última medalla olímpica de oro en Río 2016. ¿Y por qué este ejemplo? Porque tenemos un montón de ejemplos de deportistas con logros deportivos y medallas. Porque Yanina surge de un programa provincial que en su momento se llamaba Olimpiadas Santafesinas, que es la primera aproximación que tiene ella con el deporte, en este caso con el deporte adaptado, y empieza a hacer su camino a partir de esa propuesta programática y su vinculación hasta llegar a los Juegos Nacionales de Vita, y a partir de ahí empieza a hacer su camino hacia el alto rendimiento deportivo. Porque esto tiene que cristalizarse en personas, en jóvenes, en ejemplos que nos digan, esto es el producto de este trabajo en conjunto. La acompañan también en esa foto 2 deportistas, uno, el que hace martillo, Julio Nobile. Yanina es de Rosario, Julio Nobile es de La Sarita. La Sarita está en el norte de la provincia de Santa Fe, en el departamento General Obligado. Es una localidad que tiene 800 habitantes. Julio, al igual que Lázaro Bonora, que es el otro que está en la foto y que hace el lanzamiento del disco, y que es de Wilrey, en el sur de la provincia de Santa Fe, una comuna de 10.000 habitantes aproximadamente. Esos 2 deportistas surgen a partir del programa Santa Fe Juega. Y dentro de 2 días son los representantes de atletismo de los Juegos Olímpicos de la Juventud que empiezan en la ciudad de Buenos Aires. Simplemente este recorrido es para decir que esta articulación tiene que tener, en el medio hay 180.000 jóvenes que participan del programa y algunos no conocen su propio departamento y el programa permitió esa movilidad del territorio, llegar a su propio departamento, llegar a una final provincial. Estoy hablando de 3 localidades, que una tiene 1 millón de habitantes, la otra tiene 10.000 habitantes y la otra tiene 800. Pero para que esto suceda, también hay un rol de un profesor de educación física que está detrás de todo eso. Porque acá puede haber plan, puede haber coincidencia, puede haber acuerdos, podemos discutir los paradigmas, pero finalmente una clase está a cargo de un profesor de educación física como cualquiera de los que estamos aquí en esta mesa y como cualquiera de los que están ahí. Creo que eso tiene que ver con la síntesis de 3 cosas. Un profesor apasionado por lo que hace, en el lugar que lo haga, en las condiciones con las que pueda trabajar, pero convencido de que lo pueda hacer y apasionado por alguna de todas las especialidades que tiene la educación física y su relación con el deporte. Un talento. Julio va a una escuela de la familia agrícola que tiene 15 días de internado y 15 días que está en su pueblo natal. Con lo cual, la convivencia con el profesor y con el ámbito educativo es fundamental para generar todo tipo de hábitos, pero fundamentalmente hay un talento, un profesor apasionado y un programa del Estado que no solamente le permite llegar a Yanina, que vive en Rosario, sino a Lázaro, que vive en Wilrey, y a Julio, que vive en La Sarita y que tiene 800 habitantes. En esa
y con estos ejemplos se valora cuándo una programación tiene características de política pública. Cuando llega a determinada cantidad de personas en función del rango etario que estemos hablando, en este caso una población de 12 a 18 años, y qué porcentaje de la población son esos 180.000, pero también cuando la igualdad de posibilidades y la igualdad de derechos ante la educación física y el deporte llegan a todo el territorio, porque el territorio es muy heterogéneo. La provincia de Santa Fe tiene 363 municipios y comunas. Entonces, la forma en que Julio tenga la misma posibilidad que Yanina y que Lázaro, simplemente es que el Estado se lo garantice. Si no, a veces las grandes ciudades, sobre el resto de las poblaciones con menores posibilidades, tienen otras condiciones y otras posibilidades. Solamente hay un hecho concreto: las acciones del Estado pueden igualar las posibilidades y darle el mismo derecho a la práctica del deporte y a la educación física en todo el territorio provincial. Por eso es importante el Estado, en un momento donde el Estado a veces tiende a minimizarse. Nosotros creemos que el Estado justamente es el que va a garantizar la igualdad para todos los que quieran acceder al deporte desde la educación física y articulando entre dos áreas, en este caso específicas, para potenciar los resultados de una política pública. Yo simplemente quiero agradecer a los que siguen participando y pedir un fuerte aplauso para realmente este conversatorio con los profesionales que son profesores de educación física y que están dignificando nuestra profesión. Muchas gracias.